La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Manzi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 1. La superstición más peligrosa. Empezando con el mensaje clave. ¿Cuántos millones de personas han sido testigos de los brutales horrores de la historia, con sus incontables ejemplos de actos inhumanos de unas personas hacia otras, y se han preguntado en voz alta, ¿cómo es que cosas así pueden ocurrir? La verdad es que la mayoría de personas no querrían saber cómo es que ocurren aquellos horrores, ya que esas mismas personas están atadas religiosamente a la creencia clave que hace todo ese sufrimiento posible. La gran mayoría del sufrimiento e injusticias en el mundo, tanto hoy en día como hace miles de años, pueden ser atribuidos directamente a una sola idea. No es la avaricia, ni el odio, ni ninguna de las otras emociones o ideas que usualmente son culpadas por los males en la sociedad. En su lugar, la mayoría de la violencia, robos, asaltos y asesinatos en el mundo se dan como resultado de una simple superstición, una creencia, la cual, a pesar de ser universalmente aceptada, es contraria a todo lo que dice la evidencia y la razón. Aunque claro, aquellos que sostienen esta creencia no ven las cosas así. El mensaje clave de este libro es fácil de expresar, aunque para la mayoría de la gente es difícil de aceptar y es inclusive difícil de contemplar de forma calmada y racional. La creencia en la autoridad, la cual incluye toda creencia en los gobiernos, es irracional y autocontradictoria. Es una creencia contraria a la civilización y la moralidad, y constituye la superstición más peligrosa y destructiva que jamás haya existido. En vez de ser una fuerza para el orden y la justicia, la creencia en la autoridad es el archienemigo de la humanidad. Por supuesto, a casi todas las personas en el mundo se les ha inculcado exactamente lo opuesto, que la obediencia hacia la autoridad es una virtud, por lo menos en la mayoría de los casos, que respetar y acatar las leyes y a los gobiernos es lo que nos hace civilizados, y que irrespetar a la autoridad únicamente lleva al caos y a la violencia. De hecho, la gente ha sido entrenada tan exhaustivamente para asociar la obediencia con ser bueno, que atacar el concepto de la autoridad sonará para la mayoría de personas como sugerir que no existe ni el bien ni el mal, que no hay necesidad de acatar ningún estándar de comportamiento y que no hay necesidad de tener moralidad en lo absoluto. Eso no es lo que se está proponiendo aquí, todo lo contrario. De hecho, la razón por la que el mito de la autoridad necesita ser demolido es precisamente porque sí existe el bien y el mal. Sí importa cómo la gente se trata entre sí, y las personas siempre deberían esforzarse para vivir vidas morales. A pesar de las constantes propagandas autoritarias que declaran lo contrario, tener respeto hacia la autoridad y tener respeto hacia la humanidad son cosas diametralmente opuestas y mutuamente excluyentes. La razón para no tener respeto por el mito de la autoridad es para que podamos tener respeto por la humanidad y por la justicia. Existe un fuerte contraste entre lo que se nos enseña que es el propósito de la autoridad, crear una sociedad pacífica y civilizada, y los resultados en el mundo real que se dan al aplicar la autoridad. Revisa cualquier libro de historia y verás que la mayoría de las injusticias y destrucción que han ocurrido en todo el mundo no fueron el resultado de personas violando la ley, sino el resultado de personas obedeciendo e imponiendo las leyes de varios gobiernos.
los males que han sido cometidos a pesar de la autoridad son triviales comparados con los males que han sido cometidos en el nombre de la autoridad. Sin embargo, a los niños todavía se les enseña que la paz y la justicia provienen del control autoritario y que a pesar de los flagrantes males cometidos por los regímenes autoritarios alrededor del mundo a través de la historia, ellos igual tienen la obligación moral de respetar y obedecer el gobierno actual de su país de residencia. A ellos se les enseña que hacer lo que te dicen es sinónimo de ser una buena persona y que seguir las reglas es sinónimo de hacer lo correcto. Por el contrario, ser una persona moral requiere tomar la responsabilidad personal de juzgar qué es bueno y qué es malo y seguir la propia conciencia de uno mismo, lo cual es opuesto a respetar y obedecer a la autoridad. La razón por la que es tan importante que la gente entienda este hecho es que el principal peligro que representa el mito de la autoridad se encuentra no en las mentes de los controladores en los gobiernos, sino en las mentes de aquellos que están siendo controlados. Una mala persona a quien le encanta dominar a otros es una amenaza trivial para la humanidad, a menos que muchas otras personas vean ese dominio como legítimo porque es alcanzado por medio de las leyes del gobierno. Por ejemplo, la retorcida mente de Adolf Hitler por sí sola representaba una amenaza pequeña o inclusive nula para la humanidad, pero fueron los millones de personas que veían a Hitler como autoridad y quienes debido a eso se sentían obligados a obedecer sus mandamientos y llevar a cabo sus órdenes, quienes en realidad causaron el monstruoso daño producido por el Tercer Reich. En otras palabras, el problema no es que personas malas crean en la autoridad. El problema es que gente básicamente buena cree en la autoridad y como resultado terminan apoyando e inclusive cometiendo actos de agresión, injusticia, opresión y hasta asesinatos. El estatista promedio, estatista es aquella persona que cree en los gobiernos, mientras se lamenta de todas las formas en las que la autoridad ha sido usada como herramienta para el mal, inclusive en su propio país, de todas formas insistirá en que es posible que el gobierno sea una fuerza para el bien y seguirá imaginando que la autoridad puede y debe proveer el camino para la paz y la justicia. La gente falsamente asume que muchas de las cosas útiles y legítimas que benefician a la sociedad humana requieren de la existencia de gobiernos. Por ejemplo, es bueno que la gente se organice para defensa mutua, trabajar juntos para alcanzar metas comunes, encontrar formas de cooperar e interactuar pacíficamente, ingeniarse acuerdos y planes que mejor le permita a los seres humanos existir y prosperar en un estado de civilización mutuamente benéfico y no violento. Pero eso no es lo que son los gobiernos. A pesar del hecho de que los gobiernos siempre declaran que actúan en nombre de la gente y el bien común, la verdad es que los gobiernos, por su propia naturaleza, siempre están en oposición directa a los intereses de la humanidad. La autoridad no es una idea noble que a veces sale mal, ni tampoco es un concepto básicamente válido que a veces es corrompido. No. De pies a cabeza y de principio a fin, el concepto mismo de la autoridad es antihumano y horriblemente destructivo. Por supuesto, a la mayoría de personas les parecerá extremadamente difícil de aceptar una declaración así, que los gobiernos no son una parte esencial de las sociedades humanas, que los gobiernos no son el mecanismo a través del cual la civilización es posible, ya que nos fuerza a nosotros, como humanos imperfectos, a comportarnos de forma ordenada y pacífica. ¿Acaso el decreto de reglas y leyes comunes no es lo que nos permite resolver disputas de forma civilizada,
comerciar e interactuar de forma justa y no violenta? ¿Acaso no hemos escuchado siempre que si no fuera por la gobernanza de la ley y el respeto común hacia la autoridad, no seríamos más que un montón de bestias estúpidas y violentas viviendo en un estado de conflicto y caos perpetuo? Sí, eso es lo que nos han dicho, y no, nada de eso es verdad. Sin embargo, intentar desenredar nuestras mentes de mentiras ancestrales e intentar destilar la verdad de una jungla de falsedades profundamente arraigadas puede ser extremadamente difícil, sin mencionar muy incómodo. Visión general. Querido lector o lectora, en las siguientes páginas pasarás a través de varias etapas, con el objetivo de que entiendas completamente por qué la creencia en la autoridad de verdad es la superstición más peligrosa en la historia del mundo. Primero, el concepto de la autoridad será destilado a su esencia más básica para que éste pueda ser definido y examinado objetivamente. En la parte 2 se demostrará que el concepto en sí está fatalmente errado y que la premisa subyacente de todos los gobiernos es completamente incompatible con la lógica y la moralidad. De hecho, se mostrará que el gobierno es una creencia puramente religiosa, una aceptación basada en la fe hacia una entidad superhumana y mitológica que nunca ha existido y que nunca existirá. Claro, no se espera que tú aceptes una declaración así de desconcertante sin que veas antes amplia evidencia y un razonamiento muy sólido, los cuales serán proveídos, que demuestren su veracidad. En la parte 3 se mostrará por qué la creencia en la autoridad, incluyendo toda creencia en los gobiernos, es horrendamente peligrosa y destructiva. Específicamente se mostrará cómo la creencia en la autoridad drásticamente impacta tanto las percepciones como las acciones de varias categorías de personas, llevando a que literalmente miles de millones de personas que de otra forma son buenas y pacíficas aprueben y cometan actos de agresión violenta e inmoral. De hecho, todos aquellos que creen en los gobiernos hacen eso, aunque la inmensa mayoría no se dan cuenta de ello y lo negarían de forma vehemente. Finalmente, en la parte 4, se te dará un vistazo de cómo podría lucir la vida sin la creencia en la autoridad. Contrario a la usual suposición de que la ausencia de gobiernos se traducirá en caos y destrucción, se mostrará que cuando se abandone el mito de la autoridad, cambiarán muchas cosas, pero muchas otras cosas seguirán siendo iguales. Se mostrará por qué, en vez de que la creencia en los gobiernos conduzca a y sea necesaria para una sociedad pacífica, como a casi todos nosotros nos han enseñado, esa creencia es, sin lugar a dudas, el obstáculo más grande para llegar a tener una cooperación y organización social mutuamente benéfica, además de una coexistencia pacífica. En resumen, se mostrará por qué la verdadera civilización puede existir y existirá solo cuando el mito de la autoridad haya sido erradicado.